Hola, soy Manuel Romero, soy reumatólogo y perito médico y me gustaría compartir con vosotros una serie de recomendaciones que se han publicado recientemente en el último número de la revista Arthritis, que es la revista representativa del Colegio Americano de Reumatología, sobre cómo manejar a los pacientes con enfermedad reumática durante el tiempo de pandemia COVID-19. Si bien estas recomendaciones se encuentran directamente dirigidas para reumatólogos, considero que el paciente reumático debe siempre estar puesto al día y saber cuáles son las novedades y todo lo referente respecto a su patología y más aún respecto a la incertidumbre que le provoca toda esta situación del COVID-19 en cuanto al tratamiento, si debe o no debe continuar con diferentes tratamientos, etc. Me gustaría recalcar desde el principio que este tipo de recomendaciones vienen destinadas a reumatólogos y que ningún paciente por sí solo debe de interrumpir ningún tratamiento, debe de tomar ninguna actitud referente al manejo de su enfermedad sin contar con su reumatólogo, que es el que lo conoce directamente y el que conoce la situación de cada paciente en concreto. En el primer bloque de recomendaciones se incluyen una serie de recomendaciones básicas generales donde nos comentan que, al igual que sucede en el resto de la población general, también los factores de mal pronóstico del COVID-19 en los pacientes con patología reumática son la edad avanzada y la comorbilidad, que es la coincidencia concomitante de diferentes tipos de patologías graves en el paciente, como pueden ser la diabetes, la hipertensión, una bronquitis crónica, el asma, etc. Es decir, que independientemente de que el paciente tenga una enfermedad reumática, los factores que van a condicionar que la enfermedad COVID evolucione mal van a ser los clásicos a considerar en cualquier paciente de la población general normal. Otra recomendación general habla sobre los corticoides. Los corticoides que se encuentran un poco en boca de todos los pacientes, debo o no utilizarlas. Los corticoides se deben de utilizar de forma normal, a la mínima dosis posible para controlar su enfermedad. Nunca deben de interrumpirse de forma brusca. La interrupción de los corticoides siempre debe ser paulatina y bajo el seguimiento del médico reumatólogo. Si un paciente inicia el tratamiento con corticoides porque así lo estima oportuno el reumatólogo, debe de iniciarlo según le indique. Normalmente lo hace utilizando la menor dosis posible para mantener inactiva su enfermedad. Otro tema que comenta en este bloque de recomendaciones generales hace referencia a la utilización de los IECA. Son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. ¿Se debe o no se debe utilizar en los pacientes reumáticos este tipo de medicamentos, los IECA? Se debe de utilizar sin ningún tipo de problema, y aquellos pacientes que lo precisen y que estén en tratamiento con un fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina para controlar su tensión, debe seguir tomándolo sin ningún tipo de problemas. El segundo bloque de recomendaciones se centra en el grupo de pacientes que tiene una enfermedad reumática que se encuentra totalmente estable, controlado, sin actividad clínica y se encuentra lógicamente en tratamiento con fármacos reumáticos, ya sean fármacos de remisión de la enfermedad, ya sean corticoides, ya sean inmunosupresores, ya sean terapias biológicas o inhibidores de la JAK. ¿Qué hacen estos pacientes? Se encuentran bien, no han tenido contacto con ningún enfermo infectado de COVID, ni se encuentran tampoco infectados de COVID. Ni han tenido contacto, ni se encuentran infectados de COVID y se encuentran estables desde el punto de vista reumático. No hay que hacer nada. Los pacientes deben continuar con el tratamiento prescrito por su reumatólogo tal cual
sin modificar absolutamente nada y sin tener ningún tipo de miedo, salvo las medidas generales de higiene de manos, de cuidarse y cuidar los contagios, pero por supuesto desterrar el miedo en cuanto a la toma de ningún tratamiento en estos pacientes. El tercer bloque o el tercer escenario hace referencia a aquellos pacientes que no tienen enfermedad COVID, que no han tenido contacto con ningún paciente con enfermedad COVID y desgraciadamente se le hace un reciente diagnóstico de una enfermedad reumática y su reumatólogo considera oportuno iniciar el tratamiento. ¿Qué se hace en estos pacientes? Nada. Se inicia el tratamiento tal como se iniciaría el tratamiento para cualquier otro paciente fuera de la pandemia COVID-19, es decir, lo que el reumatólogo considere oportuno. Si considera oportuno iniciar corticoides a dosis bajas, si considera oportuno iniciar un tratamiento con fármacos de remisión de la enfermedad o un tratamiento para el lupus con algún antimalárico o una terapia biológica, no importa lo que el reumatólogo considere oportuno en este grupo de pacientes que inician y se hace un diagnóstico reciente de una patología reumática y no han tenido ningún contacto con ningún positivo COVID-19 ni tampoco padecen ellos la enfermedad COVID-19. Y el último grupo de recomendaciones hace referencia a aquellos pacientes con patología reumática que bien hayan estado expuestos a un contacto de una persona infectada por COVID-19, bien que sean ellos mismos los que han enfermado de COVID-19. ¿Qué sucedería? ¿Qué recomienda la ACR, el Colegio Americano de Reumatología, para aquellos pacientes que tengan una patología reumática, que hayan tenido un contacto con un paciente infectado por COVID-19? Lo que recomiendan, lo primero es consultar a su reumatólogo, pero se recomienda suspender. Se recomienda que el reumatólogo le indique al paciente que debe suspender todo tipo de medicación, de fármacos de remisión de la enfermedad, terapias biológicas durante el tiempo de unas 2 semanas aproximadamente, para ver si este paciente ha desarrollado o no la enfermedad. Digo, se recomienda suspender todo tipo de tratamiento centrados en tratamientos inmunosupresores, fármacos de remisión de la enfermedad o terapia biológica bajo la supervisión estricta del reumatólogo, excepto la salazopirina, los antiinflamatorios y si el paciente se encuentra en tratamiento con fármacos biológicos que bloquean la interleuquina 6 o bien fármacos dirigidos contra la JAK quinasa. Estos no deben o no recomiendan suspenderse, el resto sí. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2 semanas. Si a las 2 semanas el paciente no ha desarrollado la enfermedad, reiniciar el tratamiento. Reitero que ningún paciente por sí solo debe suspender el tratamiento, comunicarlo al reumatólogo y al reumatólogo, según esta guía, pues recomienda suspender este tipo de tratamientos, salvo los que he comentado anteriormente. ¿Qué sucedería en el último escenario? En que el paciente con patología reumática contraiga la enfermedad de COVID-19. ¿Qué haría el paciente? Imaginaros un paciente que se encuentra con una patología reumática más o menos controlada, que se infecta de COVID-19 y está en tratamiento con fármacos biológicos o bien con fármacos de remisión de la enfermedad, corticoides, etc. Lo primero que tiene que hacer es comunicarlo a su reumatólogo. Y el reumatólogo, según esta guía, parece que hay evidencia suficiente para indicarle que durante el tiempo que se encuentra padeciendo el COVID-19, es decir, aproximadamente unas 2 semanas, entre 2 y 3 semanas,
debe de interrumpir el tratamiento con fármacos de remisión de la enfermedad, terapias biológicas y el resto de los tratamientos inmunosupresores, salvo la salazopirina, salvo si está en tratamiento con bloqueadores de la interleuquina 6 o bien si se encuentra en tratamiento con los fármacos que bloquean la JAK quinasa. Y en líneas generales esto es lo que recomienda esta guía que se ha publicado recientemente en la revista Arthritis. Vuelvo a repetir, son normas de recomendación no vinculantes y ni obligan a ningún reumatólogo a seguirla. Esta serie de recomendaciones se han publicado gracias a un consenso entre 10 reumatólogos expertos y 4 médicos expertos en enfermedades infecciosas en Norteamérica. Se han estado trabajando desde el mes de marzo del 2020 y la semana pasada fue publicada. Yo espero que no haya sido muy engorroso, haya sido más aclaratorio que otra cosa mis comentarios y espero que os haya gustado. Un saludo para todos.